Feria Cultural del Libro Ibero y Teso Virtual 2021. La idea de crear este libro surgió de manera indirecta desde el año 2018. En el año 2018, hace ya 3 años, recordemos que estábamos en plenas campañas electorales, más o menos para primavera del año 2018. Todavía no se sabía quién iba a ganar las elecciones presidenciales de ese año. En ese contexto, pensamos elaborar tanto en el INIDE, en la Ibero, como en la Red de Educación Rural, un foro que discutiera las propuestas sobre educación rural que tuvieran en ese momento los candidatos presidenciales. Evidentemente sabíamos que no iban a participar ellos, pero pensábamos invitar a alguien de sus equipos de campaña. Para nuestra gran sorpresa, vimos que ningún candidato, inclusive el ganador, proponía absolutamente nada en relativo a la educación rural. Por lo tanto, ese foro se suspendió en su momento, en primavera del año 2018, y lo pospusimos para celebrarlo en noviembre del año 2018, con la idea de que, considerando que ningún candidato tomaba en cuenta la educación rural en sus documentos de propuestas, la idea del foro, por lo tanto, de septiembre fue dar propuestas y sugerencias hacia el candidato ganador. Eso se celebró en el año 2018. Y efectivamente, en el año 2018 celebramos un foro en la Ibero de un día, en el INIDE, donde distintos académicos, especialistas externos, hablaron sobre cada uno sobre un nivel educativo, propuestas específicas. Uno habló sobre preescolar, primaria, secundaria y media superior. Hasta ahí nos quedamos. Al terminar el foro, que duró todo un día y que fue muy bien visto, etcétera, les pedí a los ponentes que en una página nos resumieran las principales propuestas para cada nivel educativo. Por lo tanto, reunimos un documento de 4 o 5 páginas, los cuales condensaban algunas propuestas para cada nivel educativo. Ese documento, con el apoyo de colegas de la red, como lo son Graciela Mesina, Paola Arteaga y Zenobio Popoca, fue entregada en la casa de campaña del entonces candidato ganador, López Obrador. Y hasta ahí. Nuestra lógica fue de que tendríamos que entregar propuestas realistas, alcanzables y cortas. Si nosotros llegábamos con un libro de 200 o 300 páginas, nadie lo iba a leer. Por lo tanto, resumimos nuestras propuestas en esas 4 o 5 cuartillas. Pensamos que esto ya no iba a tener ningún efecto, hasta que a inicios del año 2019, ya cuando era subsecretario de Educación Básica, Gilberto Guevara Niebla, alrededor de febrero del año 2019, me habló por teléfono a las oficinas del INIDE y me dijo, ya tengo su documento, me gustaría que vinieran a la Secretaría a hablar sobre él. Nos acercamos a un equipo de la red de 4 integrantes, quienes antes mencioné, Zenobio Popoca, Paula Arteaga, Graciela Mesina y su servidor, a una reunión junto con el asesor del subsecretario, que era Rodolfo Ramírez, directamente con Gilberto Guevara Niebla. Y nos dijo que había leído las propuestas y que se les hacían muy interesantes y que nos pedía que las detalláramos, ¿no? En ese sentido, nos dio un plazo de 2 meses para realizar tal tarea. En ese momento nos prometía que las propuestas de educación rural se iban a incluir en el plan sectorial de educación que estaba construyendo el entonces gobierno de la 4T. Nosotros nos ilusionamos realmente y conformamos ahora sí un equipo multidisciplinar y de diversas instituciones, donde colaboramos alrededor de 20-25 autores en los distintos temas que involucra el libro. Así ya hicimos a detalle propuestas de educación rural en los distintos ámbitos que nosotros consideramos importantes. Por un lado, hablamos de currículum y materiales educativos. Después, el otro gran tema es gestión escolar, supervisión y acompañamiento pedagógico a las escuelas rurales. Otro gran tema es la formación de los docentes. Y terminamos con el tema de la infraestructura y equipamiento. Además, colocamos 2 capítulos extras. Uno tiene que ver con los temas de qué se podría investigar en el ámbito educativo, el tema de la investigación en el ámbito de la educación rural. Y también abordamos otro capítulo sobre los programas sobre el cierre de escuelas rurales.
porque ya veíamos desde entonces que era como una intención del gobierno federal cerrar escuelas rurales y tratamos de justificar en un capítulo por qué no consideramos que es la mejor medida. El capítulo se llama Políticas de Consolidación y Cierre de Escuelas Rurales. Las propuestas que diseñamos nos llevó alrededor de 2 meses, un equipo que ya mencioné, muy grande de varias instituciones y colegas. Y al final procuramos que nuestras propuestas fuesen realistas y alcanzables. Es decir, lo más concretas posible. Creo que ese es el gran interés y creo que lo que distingue a este libro de propuestas frente a otros que yo conozco. Las propuestas están dirigidas y pensadas para qué institución educativa en particular de la SEP puede participar. No es lo mismo decir que participe la SEP a que digamos, esta propuesta la tiene que encabezar la Dirección General de Materiales Educativos. Esta propuesta la tiene que encabezar la Dirección General de Educación Indígena, etcétera, etcétera. Las propuestas también incluyen una temporalidad, porque sabemos que los políticos encuentran o buscan resultados en el corto plazo, a un año, y también al mediano plazo. El mediano plazo es antes de que termine su sexenio, su periodo de gobierno. Por lo tanto, las propuestas están pensadas para un año y para 5 años máximo. De ninguna manera pusimos propuestas pensadas para el largo plazo. El largo plazo solamente existe en la mente de los académicos. Para nada existe y no existe en la mente de los políticos, y menos de los funcionarios de gobierno. Su temporalidad es hasta que ellos terminen su periodo de gobierno. Entonces, y por otro lado, procuramos que las propuestas fuesen realistas en el sentido de que, es decir, no vamos a proponer algo que sabemos que no funciona o que nunca ha sido aplicado. La mayor parte de nuestras propuestas provienen de dos fuentes. Uno, de políticas ya implementadas hacia la educación rural en México, que por alguna razón se quitaron, ¿no? Por razones políticas, por cambios de gobierno, etcétera, pero que habían funcionado bien. Esa es una de las fuentes de propuestas. Y la otra es el ámbito internacional. Si nosotros estamos proponiendo que, por ejemplo, en el ámbito rural existan directores que sean itinerantes, no es porque nosotros pensamos o es una ocurrencia que tenemos como académicos. Sabemos que los directores itinerantes, esa figura funciona muy bien en países latinoamericanos cercanos al contexto mexicano, como lo pueden ser Cuba, Colombia o el mismo Costa Rica. Por lo tanto, la fuente de nuestras propuestas proviene de estos dos principales que estoy mencionando. Uno, programas ya elaborados anteriormente que hubieran funcionado bien. Y segundo, el ámbito internacional similar al mexicano. En ese ámbito, entonces, elaboramos en los temas que ya mencioné una serie detallada de propuestas en cuales están pensadas y más bien tienen nombre y apellido, quién las puede implementar, qué instituciones, la temporalidad y tienden a ser muy concretas. Ese es el producto del trabajo que elaboramos durante más de 2 meses de una manera intensa, un equipo multidisciplinar y multiinstitucional. ¿Qué ocurrió cuando terminamos las propuestas? 2 meses después, Gilberto Guevara ya no era subsecretario de Educación Básica. Ya había sido sustituido por el entonces subsecretario Marcos Bucio, quien en este momento tampoco es el subsecretario. Por lo tanto, gracias al apoyo del entonces asesor de la SEP, Rodolfo Ramírez, realizamos una reunión con los directores en ese momento, que muchos ya han cambiado de cargo, pero bueno, esas son las políticas, así nos toca vivir, es decir, son las circunstancias de la política mexicana. Y entonces presentamos nuestras propuestas ante el director de Educación Indígena, ante el director de CONAFE, ante el director de LINEA y ante la directora de Materiales y Desarrollo, de Desarrollo Curricular, la encargada del modelo, la nueva escuela mexicana. Y ya, frente a ello lo presentamos. Algunas han sido tomadas en cuenta, otras no. Y bueno, pero así se hace. Y creo que la construcción de este libro es un buen ejemplo de propuestas, de cómo se pueden ir construyendo propuestas accesibles, alcanzables, realistas hacia las autoridades. Porque creo que en muchas ocasiones el tema de las propuestas que elaboramos desde la academia están no necesariamente ancladas en las realidades que vivimos en nuestros países. Entonces, en ese sentido, creo que por eso es interesante el volumen que elaboramos. Consideramos que el libro podría ser útil hacia varios actores, no solamente
a las autoridades de la SEP, sino pretendemos que también sea útil a varios actores. Me refiero a las autoridades educativas de los gobiernos de los estados. Sabemos que existen 31 entidades del país que tienen su propia Secretaría de Educación Estatal y que de una u otra manera atienden las escuelas rurales. Creemos que las propuestas también van dirigidas a este tipo de actores. Por otro lado, también hacia los propios docentes y otros académicos interesados en temas de educación rural. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el capítulo de materiales y adecuaciones curriculares, se pretende dar sugerencias concretas que podrán ser de interés hacia muchos actores y no solamente funcionarios de la Secretaría de Educación Pública. Es decir, el tipo de ideas que tratamos de colocar pretenden dar una propuestas de política integral, porque en muchas ocasiones esa palabra puede sonar muy hueca, porque la escuchamos en muchas ocasiones. Vamos a desarrollar políticas integrales de educación rural. Bueno, y en muchas ocasiones dicen, bueno, ¿y qué significa eso? ¿No? O sea, ¿cómo voy a hacer una política o acciones integrales que inmiscuyan a todos los elementos de la educación rural? Por lo tanto, nosotros consideramos que una política para que sea integral y que tome en cuenta las particularidades de los territorios rurales, debería incluir al menos los siguientes elementos de una manera holística: el currículum y los materiales educativos, la gestión escolar, la supervisión y el acompañamiento hacia las escuelas rurales, la formación inicial y continua de los docentes rurales y evidentemente el tema de la infraestructura y equipamiento. Una política, más bien una acción que solamente considere uno de los elementos antes mencionados, va a ser una acción descoordinada y que no va a tener un gran impacto hacia las escuelas rurales. Sin embargo, cuando se pretende realizar una política educativa hacia la educación rural, consideramos que al menos debería de tener propuestas, perdón, de una manera coordinada, propuestas hacia los elementos que he mencionado anteriormente. Y cerraría simplemente diciendo que todos los capítulos tienen la misma organización. Es decir, empiezan con un subapartado de donde se problematiza y se hace un resumen de cómo está la situación actual, por ejemplo, en el tema de la formación docente. Después se dan propuestas de mejora. Todos los capítulos tienen esas tres lógicas de cómo está la situación actual, cuál es la situación que estamos viviendo todavía hasta el año, o estábamos viendo hasta el año 2018, pero que desgraciadamente no han cambiado mucho esa situación en 3 años después. Y después viene evidentemente el tema de las propuestas. Por último, todo el volumen se acompaña de una tabla donde se resumen las propuestas centrales en una tabla. Entonces creemos que eso también es un material útil, no solamente, insisto, para los tomadores de decisiones de política, sino también para estudiantes, para tesistas, para alumnos, para docentes y otros y tantas figuras involucradas con el tema de la educación rural.